Continuando con la exposición, nuestra última expositora era perdón, dos, perdón, invitada a la doctora Catherine Natalie Ramírez Andia. Médico neurólogo del Hospital de Clínicas La Paz, docente de la Residencia de Neurología del Hospital de Clínicas, máster en enfermedades neurodegenerativas, miembro de la Sociedad de Neurología La Paz y del capítulo de cefalea. Bienvenida, doctorita Catherine. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Entonces, pues nos vamos directamente a empezar el tema. Bueno, algunos conceptos. Es muy importante entender que la demencia es un continuo clínico y biológico en el que los síntomas pueden comenzar mucho antes de que al paciente se le llegue a diagnosticar la demencia. Y esto, pues, actualmente nos ha introducido dos términos, ¿no? Uno que es el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo subjetivo. Por tanto, los cambios biológicos también pueden detectarse antes de que el paciente empiece con síntomas. Bien, entonces, un concepto de demencia es cualquier desorden en el que se produce un declive del nivel de cognición basal. Y es justamente ahí donde se va individualizando el diagnóstico para cada paciente, porque va a depender de la cantidad de estudios, de la cantidad de conocimiento, de la cantidad de habilidades que haya podido ir desarrollando. Y este va a causar una interferencia en el funcionamiento tanto laboral, ocupacional de esa persona, doméstico o social. Y además que es un síndrome adquirido, producido por diversas causas médicas y neurológicas que tiene una independencia de la fisiopatología subyacente. ¿A qué se llama este término? Es aquel deterioro cognitivo que supera lo normalmente esperable para la edad. Esto puede ser revelado por un test neuropsicológico, que es una batería que sí podemos utilizarla, pero que no cumple los criterios suficientes para determinar que sea una demencia. Y además que el individuo no ha perdido su independencia. Entonces, esto es lo que nos determina que sea más bien un deterioro cognitivo llamar multidominio, y va a afectar además múltiples funciones mentales, no solo la memoria, y nésica o amnésica también dependiendo del tipo de memoria que va a alterar. Bueno, la clasificación de la deterioro cognitivo subjetivo. Este es un concepto clínico que hace referencia a individuos que tienen quejas cognitivas, ¿no? Y eso lo vamos a ver muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Entonces hay fallos en la memoria, se encuentran despistados, inatentos, dificultad para encontrar, nominar algunas palabras y otras cosas que nos van a ir refiriendo, pero que en las pruebas neuropsicológicas, pues, estas son normales. Y están estos criterios, ¿no?, que han salido en 2014 justamente para el deterioro subjetivo, y en los cuales hay una autorrecuperación de un declive persistente de la capacidad cognitiva en comparación con una situación anterior normal, y no está relacionado con un evento agudo, ¿no? Porque eso ya nos haría más para posiblemente un delirio, un síndrome confusional agudo. El rendimiento mostrado en las pruebas cognitivas estandarizadas aplicadas al paciente, utilizadas para la clasificación del deterioro cognitivo leve o de la enfermedad de Alzheimer prodrómica, es propio al de la edad, el género o la educación. Entonces, para decir que es un deterioro cognitivo subjetivo, tendríamos que tener estas dos obligatoriamente. Y criterios de exclusión sería que tengamos criterios para el deterioro cognitivo leve o una enfermedad de Alzheimer prodrómica o algún otro tipo de demencia, o que pueda ser explicado por algún estado psiquiátrico o de otra enfermedad degenerativa, trastorno médico, medicación o el uso de sustancias. Bueno, entonces es importante que las demencias están dentro de lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Las neurodegenerativas, nosotros las podemos clasificar en todos estos tipos según las alteraciones bioquímicas y biológicas que van a tener. Y principalmente las demencias pues estarán alojadas acá en las beta-amiloidopatías, en las taupatías y pues las alfa-sinucleínas también, en las cuales, y además, pues puede haber superposición de las enfermedades que van a tener varias de estas alteraciones bioquímicas. Entonces,
¿Por qué decimos que son enfermedades neurodegenerativas? Porque van a provocar una disfunción y muerte de un determinado grupo de neuronas, y es lo que va a ir sucediendo en la demencia, ¿no? Y por eso son enfermedades que no tienen una reversibilidad, y además que tenemos síntomas bien definidos según la población o la anatomía de células que se vayan afectando. Bueno, entonces, según su etiología, por ejemplo, las demencias pueden dividirse en degenerativas primarias, que estas son un grupo que van a dar principalmente manifestaciones cognitivas. Y además, lo que decíamos, ¿no? Se caracterizan por esa pérdida progresiva de sinapsis y alteraciones proteicas a nivel bioquímico. Entonces, si nosotros hablamos de envejecimiento y plegamiento normal de proteínas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se van a provocar depósitos anómalos de proteínas alteradas. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además es importante, ¿no? ¿Por qué ahora lo estoy tomando como un concepto actual? Porque además se pueden detectar en los fluidos y mediante esto nosotros se pueden utilizar como herramientas de biomarcadores para el diagnóstico. Además son blancos de nuevos tratamientos y además el tratamiento puede tener mayor precisión. Si nosotros identificamos qué proteína está alterada, qué proteína está alta, qué proteína está baja, entonces pues tenemos una mejor individualización del diagnóstico y por tanto del tratamiento. Entonces, las demencias, al ser parte de las de enfermedades neurodegenerativas, podemos decir que estas son multifactoriales, son poligénicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener muchas veces pues, la sumatoria de varias de estas cosas, ¿no? Carga genética, patrones de vulnerabilidad, esto es lo que va a desarrollar un fenotipo clínico mediante el cual el paciente va a manifestar su sintomatología. Entonces, prácticamente, estas alteraciones es lo que va a llevar a que se provoque una enfermedad neurodegenerativa como es la demencia. Entonces, es muy importante, ¿no? El envejecimiento, pues se lo ha identificado como factor de riesgo número 1 para el desarrollo de demencias. ¿Y por qué? Porque esto va a tener cambios en los neurotransmisores. Por ejemplo, si la acetilcolina baja, pues va a dar deterioros cognitivos. Si la dopamina está baja, en cambio, va a dar alteraciones motoras. Y en este contexto, por ejemplo, se ha visto que el 50% de las personas que tienen más de 85 años van a tener algún síntoma de parkinsonismo, una rigidez, un temblor o alguna alteración motora. Esta gráfica es muy interesante porque, por ejemplo, aquí vemos un cerebro de un adulto joven que ya estas rayitas son como proteínas anormales. Es decir, todos tenemos alguna cantidad de proteínas mal plegadas, anormales, pero pues nosotros confiamos en que tenemos un buen sistema de reciclaje, un buen sistema que recoge la basura, por así decirlo. A medida que vamos envejeciendo, además los lisosomas van siendo normales y se van juntando todavía más proteínas anormales. Sí, esto puede seguir dos vías, ¿no? Uno, que nosotros envejezcamos normalmente dentro de lo esperado y pues vamos a tener proteínas anormales, lisosomas anormales y evidentemente va a haber un deterioro cognitivo esperable dentro de un envejecimiento. Pero sí, al revés, nosotros pues por factores ambientales, sociodemográficos, genéticos, hacemos una neurodegeneración o demencia, entonces vemos la cantidad de proteínas mal plegadas, proteínas anormales, lisosomas anormales, que van a dar una demencia, una neurodegeneración y van a provocar un deterioro cognitivo. Entonces, los tratamientos, ¿qué buscan? Buscan que esto se pueda regenerar, ¿no? Una restauración de ese cerebro en el cual pues, no había tanto acúmulo de esta basura, por así decirlo, que va a provocar esa normalidad. Entonces, el envejecimiento nos va a llevar a que con todos los factores que vamos viviendo desde que somos bebés hasta la adultez, nos va a poner en un punto, en una zona de vulnerabilidad, ¿no? En el cual varios sistemas se van a ir alterando. Y es ahí que en este contexto, pues van a haber determinantes del envejecimiento. Está, por ejemplo, los mecanismos epigenéticos, ¿no? En los cuales, ¿qué nos dicen? Que estos mecanismos, que son externos, van a alterar de una forma, en una forma los genes, ya que si, por ejemplo, una cola de histona está libre y a este se pega un factor epigenético que puede ser
ya sea el desarrollo en el útero, que eso va a depender mucho de la madre, productos químicos ambientales, fármacos, el mismo envejecimiento y la dieta. Entonces, esto va a provocar esa modificación en las histonas y va a generar parámetros de salud que van a dar lugar a la patología. Bien, entonces, por ejemplo, en el Alzheimer, este tipo de demencia es una de las más frecuentes, es la más frecuente en realidad en todo el mundo, y por eso es que, ¿por qué? Porque su principal factor es el envejecimiento. Entonces, pues esta clasificación es bastante simple, podemos clasificarla en una esporádica o en la genética, ¿no? La esporádica es decir que pese a que haya personas que se han cuidado, que han tenido muy buen nivel de educación, han cuidado siempre su dieta, no tienen factores genéticos, empiezan a presentar sintomatología después de los 60 años de enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿qué pasa? Más bien si tenemos una enfermedad de Alzheimer, ya Alzheimer en un contexto genético, ¿no? Que va a suceder antes de los 60 años. Entonces, esto es muy, muy bajo. Realmente la mayor cantidad de los casos de Alzheimer son esporádicos. Entonces, en las alteraciones genéticas, por ejemplo, que hay en la enfermedad de Alzheimer, vemos todas estas, ¿no? Las mutaciones en los genes de la presenilina 1 y 2, la presencia del gen de la APOE epsilon 4, proteína alfa 2 microglobulina, proteína relacionada con el receptor del LDL, gen responsable de la proteína precursora del beta amiloide, el APP, gen de la proteína tau. ¿Por qué? Porque en la enfermedad de Alzheimer hay tanto una alteración en la proteína tau como también del beta amiloide. Entonces, hablando un poquito de la APP. La APP es una proteína transmembrana que, por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es dos tipos de metabolismo proteico, ¿no? En el cual, por ejemplo, las gamas secretasas van a actuar en este caso de la APP formando oligómeros, ¿no? ¿Por qué? Porque las betas secretasas son enzimas de escisión que van a ir formando estos oligómeros. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos además beta secretasa que va también haciendo escisiones y las gamas secretasas? Entonces, el alfa principalmente de 40 péptidos va a empezar a acumularse en 42 péptidos y eso es lo que va a provocar fibrillas, ¿no? Y esas fibrillas van provocando las placas y eso va generando la enfermedad. El gen de la apolipoproteína E. En este caso, por ejemplo, vemos el astrocito, que es el que va a generar esta lipoproteína. Esta lipoproteína está encargada, se puede decir, de recoger la basura. Toda esa basura que se va generando de proteínas mal plegadas, de placas, las va recogiendo y su función debería ser eliminarlas, ¿no? Pero, ¿qué sucede si más bien hay más placas, hay un aumento en los oligómeros alfa-beta amiloide? Estos son principalmente de 42 péptidos y pues entonces estas moléculas de apolipoproteína ya no van a hacer bien su función. Y es decir, que no van a limpiar bien, no va a haber buena degradación, no va a haber buena proteólisis y lo que se va a generar sufran daño. Y además que una apolipoproteína que es epsilon 4 va a alterar el tráfico en la neurona, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque va a empezar a formar placas y entonces no va a haber una buena comunicación entre las neuronas y pues se va desarrollando toda la sintomatología. El gen de la proteína tau. El gen de la proteína tau es muy importante igual en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una neurona sana que tiene ahí sus microtúbulos, y esos microtúbulos les da una estabilidad a la proteína tau. Pero, ¿qué pasa si más bien hay una taupatía, ¿no? La proteína tau es deficiente, es mala. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al igual que el armazón de hoy tenemos una construcción que los fierros están todos dañados y tenemos el cemento. ¿Qué pasa si los fierros están dañados y no va a haber un sostén del armazón de la construcción? Lo mismo va a pasar con esta neurona. Se va a disgregar completamente y pues esto se va a formar como ovillos de basura, por así decirlo, ¿no? De proteína tau inservible que no puede mantener la estabilización de los microtúbulos. Bien, entonces en esta imagen, por ejemplo, vemos, ¿no? Aquí alteraciones
de la proteína tau intracelulares, mientras que las placas de beta amiloide son extracelulares. Biomarcadores. Entonces, eso es muy importante porque nosotros tenemos que ver cómo identificar esta enfermedad, posiblemente antes de que lleguemos a una demencia severa, ¿no? Y tenemos el beta amiloide. ¿Qué vamos a encontrar? Niveles bajos, reducidos. ¿Por qué? Porque se está acumulando en el cerebro. Y mayor depósito de amiloide cerebral en forma de placas, ¿verdad? Y en cambio, ¿qué va a pasar con la proteína tau? Vamos a encontrarla incrementada en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pérdida neuronal. Y como hemos visto que, pues están adentro, al haber esta pérdida neuronal, incrementa la proteína tau en sus niveles. En la T-tau, ¿no? En cambio, la P-tau, que sería la fosforilada, pues también incrementa en la enfermedad de Alzheimer, pero esto nos va a dar más un marcador de degeneración neurofibrilar cortical, más que una pérdida neuronal como tal. La resonancia magnética cerebral, ¿no? Es muy importante porque en esta principalmente vamos a ver atrofias, ¿no? Y posiblemente es uno de los estudios complementarios con el que podemos contar en la mayor parte de los centros hospitalarios. Entonces vamos a ver atrofia del hipocampo, puede ser mínima, va a depender mucho, y esto sucede en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto en un corte en T1, en el cual podemos ver una comparación del hipocampo, ¿no? En un corte coronal, en el cual aquí vemos el hipocampo muy llenito, muy bueno, normal, pero aquí lo vemos completamente atrófico, pequeñito, y pues este puede ser un hallazgo, ¿no? Aparte de la atrofia que puede haber. El PET por fluorodesoxiglucosa, ¿no? En un cerebro con un metabolismo normal, ahí lo vemos en rojito, perfecto, ¿no? Entonces, pues se lo ve rojito. Pero ¿qué pasa si ya tenemos una demencia, ¿no? Aquí vemos una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, vemos aquí el hipometabolismo en las zonas temporales y parietales posteriores de los dos lados. Tratamiento. Bueno, esta es una gráfica muy bonita que se saca el 2020, ¿no? En la cual podemos ver toda la parte naranja son los estudios que se han hecho en medicamentos que iban a actuar sobre los síntomas. En morado, los tratamientos sobre las moléculas, principalmente en el amiloide. Y está otra en verde sobre las moléculas amiloide, pero por vía anticuerpos. Los anticuerpos. Muchos de estos se continúa estudiando, alguno de estos ya ha sido lanzado hace poco tiempo, y otros, por ejemplo, acá, ¿no? En los que juegan los síntomas, vemos moléculas como el escitalopram, el metilfenidato, que se están estudiando con este fin, ¿no? En tratamientos que actúan sobre la molécula es interesante, sobre las moléculas es interesante porque vemos muchísimos antihipertensivos, ¿no? El losartán, inclusive el amlodipino combinados, que también se están estudiando para ver si puede actuar algo sobre las moléculas. Y pues ya los días, los tratamientos monoclonales, que pues obviamente se ha visto que muchos que ya han salido sí pueden reducir el nivel de amiloide en cerebro y por los biomarcadores, pero en los pacientes que eran evaluados mediante test neuropsicológicos prácticamente tenían el mismo resultado. Entonces, pues tanto, digamos, no se ha podido como que evidenciar el cuánto podría favorecer estos tratamientos. La carga mundial, eso es muy importante, ¿no? Porque es una enfermedad crónica que va a alterar la calidad de vida de una persona. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos, vemos una proyección de personas con demencia, ¿no? En Norteamérica tenemos más de 63.7 millones de personas que tienen más de 60 años en 2010. Ya tenían un diagnóstico de demencia. Para el 2030 vemos que 7.1 millones, ¿no? Ya van a tener demencia, y para el 2050 11 millones de personas. Prácticamente podríamos hacer un país para el 2050 de personas solamente con demencias, que podría ser igual a la cantidad de habitantes que tenemos más o menos en Bolivia. Entonces vemos que realmente las proyecciones de esta enfermedad son muy altas, ¿no? Y se dice que esta enfermedad va a ser endémica en todo el mundo.
y es por eso que vale la pena estudiarla, vale la pena todavía pues invertir en estudios, en investigaciones. Entonces, la prevalencia se está dando principalmente, ¿no?, en personas que tienen más de 65 años. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque además que estamos viendo que cada vez tenemos más personas con demencia. Esto también es porque están mejorando las formas de diagnóstico, pero además el periodo de vida, la vida media de las personas está aumentando bastante, ¿no? Porque pues antes podía matarlos cualquier infección, entonces no había forma en que lleguen a una demencia. Pero ahora con tanto avance en la medicina, pues realmente vemos que sí pueden llegar a tener enfermedades tan crónicas. En esta gráfica, por ejemplo, vemos que el envejecimiento es realmente un factor determinante europeos, ¿no?, que para los 90 años es quien es principalmente más sube la curva, ¿no? Entonces ahí pues van a jugar mucho los factores posiblemente sociodemográficos, ambientales, múltiples, ¿no? Por eso es multifactorial. Esta otra gráfica nos muestra, por ejemplo, acá, ¿no?, los factores de riesgo versus los factores protectores. Entonces, en factores de riesgo vemos muchísimos, ¿no?, microinfartos cerebrales, alteraciones del sueño, depresión, strokes anteriores, hipertensión, obesidad, estrés, enfermedades cardiovasculares, fibrilación atrial, perdón, el fumar, traumas en la cabeza, y versus los factores protectores, ¿no?, que son muy poquitos que podemos ver, ¿no? Y la vitamina C intentando acercarse, el ejercicio, pues que mejoren su calidad de vida, estén más fuertes los ancianos al envejecer, la actividad cognitiva también. Entonces, pero pues básicamente en esta curva es en la que se juega tanto los factores de riesgo como los de protección. Por tanto, entonces, vale la pena continuar estudios, investigaciones en esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque además que va a dar costos a nivel familiar, a nivel social, pues da costos económicos muy altos, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, vemos los costos a nivel médico, a nivel social y a nivel informal. Entonces, vemos los altos costos en euros, de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 euros, que para, por ejemplo, el 2016 anualmente se generaba en estos países. Entonces, pues los costos son realmente muy elevados. Bueno, muchísimas gracias por su invitación y su atención. Muchas gracias por su magnífica ponencia. El doctor Oliver Kilo, por favor, a que pueda entregarle el presente a la doctorita Catherine para que pueda tener un recuerdo de nuestra jornada. Muchas gracias, doctora Catherine. Agradecerte por la presencia y por la enseñanza brindada sobre el mundo que es tal vez la probabilidad correspondiente. Muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Muchas gracias. De parte de los organizadores, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.